Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 9. El tema es razón de cambio e interpretación física de la derivada. Bien, hemos visto en el trabajo práctico 7 y 8 lo que era calcular una derivada por definición, que aplicábamos la formulita de límite. También vimos la derivada como pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a ver otras interpretaciones de la derivada en lo que es la física, ¿sí? Por ejemplo, como la velocidad, como la aceleración, etcétera. Bien, a partir del trabajo 8, bueno, una parte del 7 ya seguimos derivando simplemente con la tabla de derivadas, que recuerden que la tienen que tener a mano y si es posible saberse de memoria mejor, ¿sí? Así no tienen que estar viendo cada rato la tabla. Bueno, vemos entonces trabajo práctico 9, ejercicios resueltos, tienen un poco lo que es una introducción de cómo resolver un ejercicio problemático, los pasos, ¿sí? Cómo hay que analizarlo, etcétera. Bien, ejercicios para resolver en clases. Vamos a leer igual en esta nota. En las aplicaciones, la derivada se puede interpretar como razón de cambio, ¿sí? No siempre entonces en los ejercicios, en los enunciados le van a poner calcule la derivada, sino que también le van a poner calcule la razón de cambio, o el crecimiento, o el decrecimiento, cambio negativo, cambio positivo, ¿sí? Son varias formas de llamar a la derivada que las deben conocer, esto de razón de cambio, también tasa de cambio, porque así ustedes han enunciado qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? No es que siempre les va a decir, calcule la derivada de tal, y listo, yo calculo, porque yo ya sé derivar, sino que también tienen que analizar los ejercicios y saber qué es la derivada, ¿sí? Bueno, entonces, razón de cambio, cuando es un cambio positivo, se llama crecimiento, y cuando es un cambio negativo, equivale al decrecimiento, ¿sí? Las razones de cambio se pueden visualizar como pendientes de recta tangente, es lo que vimos en el trabajo práctico anterior. Cuando yo derivo, calculo la pendiente de una recta tangente de una función. Esto da un significado adicional a la solución del problema de la recta tangente. Siempre que resolvemos problemas en que intervienen rectas tangentes, no resolvemos solo un problema de geometría, también resolvemos implícitamente una gran variedad de problemas de la ciencia y de la ingeniería que intervienen razones de cambio. Bueno, lo que quiere decir con esto es que no simplemente es un grafiquito donde yo tengo una recta tangente y calculo y ya está, sino que va más allá la derivada, ¿sí? En la ingeniería, en la ciencia, por eso es muy importante que ustedes sepan derivar bien, que no se les olvide jamás. Además de razón de cambio, la derivada puede reconocerse en los problemas con otros términos equivalentes como tasa de crecimiento, que es lo que le decía hace rato, coeficiente de variación, cambio instantáneo, velocidad, rapidez, y en economía, razón de cambio del costo recibe el nombre marginal, ¿sí? Costo marginal. Bueno, entonces, en estos ejercicios que vamos a ir haciendo, también la vamos a encontrar a la derivada con estos nombres. Tasa de crecimiento, coeficiente de variación, cambio instantáneo, velocidad, aceleración, rapidez o costo marginal, ¿sí? Así que si ustedes se quieren ir haciendo un apunte, todos esos términos representan la derivada. Empecemos entonces a ver este cuadrito. Dice, completar la tabla de interpretación de la derivada en distintas aplicaciones. Tenemos entonces la ecuación empleando derivadas de un lado y después del otro lado la aplicación, es decir, en el lenguaje coloquial, ¿qué me quiere decir? Uy, ¿qué me quiere decir eso? Bueno. Vamos a ver, vamos a completarlo acá. Bien, por ejemplo, dice, aplicación, a los 7 segundos el móvil se detiene. Para los que estén haciendo física, ¿qué me quiere decir, o los que ya hicieron, que el móvil se detenga? Es decir, que tenga, por ejemplo, un auto, está recorriendo una calle y después se detiene. Su Que en ese aceleración punto es donde cero. se detiene, ¿qué pasó? Que su velocidad es cero. Muy bien, su velocidad es cero, ¿sí? Uy.
A ver, espérenme un ratito. ¿Qué hago? Bueno, ahí estamos. Disculpen. Bien, entonces dijimos que cuando el móvil se detiene, ¿qué pasaba? La velocidad era cero. La velocidad era cero. Muy bien. Entonces, lo que me está diciendo acá el ejercicio es que a un tiempo de 7 segundos la velocidad vale cero, ¿sí? Vamos a escribir entonces. ¿Qué es la velocidad? Creo que ya vimos un poco. La velocidad es el cambio de espacio, digamos, de desplazamiento que hay sobre el cambio de tiempo, ¿sí? La variación, vamos a decir. Entonces es la derivada del espacio sobre la derivada del tiempo, ¿sí? Esa es la relación que tiene ese enunciado con lo que es derivada. ¿En qué tiempo estamos hablando? En un tiempo de 7 segundos. Entonces quiere decir que esa velocidad va a ser cero, ¿sí? Y esa es la forma simbólica de poner ese enunciado, ¿se entiende? Primero saber qué es la velocidad, cómo se lo interpreta con derivadas, y luego, bueno, ir completando. 7 segundos, la velocidad vale cero, etc. En el caso del ejercicio 2, dice dv sobre dt es igual a 3, siendo v la velocidad en metros sobre segundos y t el tiempo en segundos. ¿Qué es dv sobre dt? La aceleración. Muy bien, si dijimos que velocidad era en espacio sobre tiempo, vamos a decir que aceleración, uy, ¿qué pasó? Aceleración va a ser velocidad sobre tiempo, ¿sí? En este E de espacio también lo ponen con la letra S o con la letra D, bueno, depende. Bien, entonces acá me está diciendo que esa aceleración a un tiempo de 4 segundos, si se fijan en lo que está al lado de la barrita, la aceleración a un tiempo de 4 segundos va a valer 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende? Entonces la aplicación va a ser que la aceleración del móvil o de lo que sea que se esté moviendo a los 4 segundos va a ser de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende, chicos? Bueno, y ahí tienen que ir completando entonces todo el cuadrito. A ver, hagamos uno más. Dice la rapidez de un móvil, de un automóvil, es proporcional a la distancia que ha recorrido, ¿sí? ¿Qué es rapidez? La rapidez, en la nota que leímos anteriormente, es el valor absoluto de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que va a ser la velocidad, su valor absoluto, ¿sí? Esa es rapidez. Em, Bien, entonces ahí tenemos que es rapidez. Después, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, en el cuarto enunciado dice dx sobre dt. ¿Qué es dx sobre dt? Profe, una pregunta. Sí, decime. En el anterior tendríamos que poner entonces, o sea, el módulo de la velocidad que vendría a ser la rapidez sería igual a una Sí. constante por X, ¿que no? Ah, me Entonces, olvidé de terminar de completar bien, bien. Esa es la rapidez. Dice, la rapidez es proporcional a la distancia que ha recorrido. ¿Qué quiere decir? Vamos a ponerlo acá. Que esta rapidez
esto es rapidez, es igual a la distancia que recorrió, que bueno, vamos a ponerle E de espacio, pueden poner D de distancia o X de distancia, como quieran, o S. Es igual a esa distancia que recorrió y lo vamos a multiplicar por una constante K. ¿Por qué? Porque cuando me dice la palabra proporcional, me está diciendo que ambas crecen proporcionalmente o bien decrecen proporcionalmente. Es decir, si crece la rapidez, va a crecer la distancia que recorrió. ¿Se entiende? Por eso tengo que multiplicar por una constante. Y esa sería la ecuación empleando derivadas. ¿Sí? Ahí está resuelta tu pregunta. No sé quién me preguntaba, un chico. ¿Sí? ¿No? Bueno, Gracias, entonces profe. ahí, Se entendió. nada de nada. Entonces ahí tengan en cuenta, bueno, ¿qué es rapidez? Rapidez es el valor absoluto de la velocidad. ¿Y qué significa la palabra proporcional? Puede ser proporcional directa o indirecta. Cuando una variable crece, también crece la otra. Eso es proporcional, ¿sí? O cuando disminuye, también disminuye la otra. Bueno, y eso se representa simplemente igualándolo y multiplicando por una constante. Bien, en el caso del ejercicio que sigue, dice dx sobre dt. ¿Qué representa dx sobre dt? La t seguramente es de tiempo y la x, Despacio. muy bien, de espacio, de distancia y recorrida, todo, vuelvo a repetir, la letra que ustedes quieren utilizar. Bien, entonces la derivada del espacio o de la distancia sobre la derivada del tiempo, es decir, en función del tiempo, que representa la velocidad. La velocidad es mayor que cero, me dice. Y después dice la segunda derivada de ese espacio sobre el tiempo, perdón, en función del tiempo, es menor que cero, que representa la segunda derivada de esa velocidad, La aceleración. de ese espacio sobre tiempo, representa la aceleración. Muy bien. Entonces la aceleración, vamos a poner acá arriba, no solo es la derivada de la velocidad sobre el tiempo, sino que también es la segunda derivada del espacio sobre respecto del tiempo dos veces, ¿sí? Lo pueden encontrar de las dos formas. Bien, entonces me está diciendo que la velocidad es mayor que cero y que la aceleración es menor que cero. Al decirme que la velocidad es mayor que cero, me está hablando quizás de lo que es la rapidez. Dijimos que el valor absoluto era rapidez. Valor absoluto es cuando siempre es positivo. Por lo tanto, si me está diciendo que algo es positivo, puedo interpretar como que es rapidez. Bien, entonces acá me está diciendo que la velocidad es positiva o que la rapidez, eso es la rapidez, y que la aceleración es negativa, ¿sí? Cuando tengo una aceleración negativa, los que hacen física o saben un poco de física, ¿cómo se llama ese movimiento? Desaceleración. ¿O cómo sería? Sí, desaceleración o movimiento retardado, también lo han visto con ese nombre. Movimiento, uniforme, retardado o acelerado, por ejemplo. Bueno, entonces ahí deben poner eso. Velocidad positiva, aceleración negativa, velocidad positiva es rapidez, por lo tanto la aceleración negativa me está marcando un movimiento retardado, o bien por ahí quizás se refiere a lo que es donde encontramos aceleración negativa siempre en lo que es gravedad. Sí, tienen varias interpretaciones, varias aplicaciones ese enunciado. Bien, ¿qué más tenemos? Ahí nos queda uno. El costo de un terreno está creciendo en forma directamente proporcional a la inflación. Bien, entonces tenemos que el costo del terreno está creciendo en forma directamente proporcional a la inflación.
Entonces vamos a poner la derivada del costo, porque al hablarme de crecimiento yo ya sé que es derivada, está creciendo en forma directamente proporcional a la inflación. Bien, vamos a tener acá lo que es la inflación, derivada de la inflación, y lo vamos a multiplicar por una constante porque dijimos que cuando me habla de proporcional, si aumenta uno, también debe aumentar el otro, en proporcional directa. ¿Sí? Entonces simplemente sería eso. Y si no, lo pueden poner como derivada de costo en función de la inflación igual a una constante K. Es decir, pasa dividiendo la inflación. Bien, eso es más aplicando a lo que es los ejercicios de economía. Vamos a ver el ejercicio 2. Cuando se agregó un bactericida a un cultivo de nutrientes en donde estaban creciendo bacterias, la población de estas continuó aumentando durante un tiempo, pero después el crecimiento se interrumpió y la población empezó a declinar. El tamaño de la población en el tiempo T horas está dado por la ecuación. Bien, entonces tenemos una ecuación que marca el crecimiento de esa población de bacterias. Y tenemos el tiempo T que solamente va a ir desde 0 a 35 horas. Y luego me pide encuentre la razón de cambio en 0 horas, 5 horas y 10 horas. ¿Qué es razón de cambio? La derivada. Muy bien, la derivada. Entonces me está diciendo que tengo que derivar. Empezamos. Ejercicio 2. Mi ecuación era... ¿Dónde está? Acá. 10 a la sexta más 10 a la cuarta t menos 10 al cubo t cuadrado con t que va desde 0 horas hasta 35 horas. ¿Sí? Y me pide que encuentre la razón de crecimiento en 0 horas. Bien, entonces dijimos razón de crecimiento, me está diciendo derivada. O sea que tengo que encontrar la derivada en un tiempo de 0 horas. Derivemos. Las bacterias en función del tiempo va a ser, ¿cuál es la derivada de 10 a la sexta? 0. ¿Por qué? Porque la constante. Y una Muy constante. bien, porque 10 a la sexta es una constante, ¿sí? No me vayan a bajar el 6 y elevarlo, por ejemplo, a hacer esto, ¿no? Porque está mal, no tiene X, simplemente 10 a la sexta es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Bien, después tenemos 10 a la cuarta por t. Mantengo la constante 10 a la cuarta y derivo t. ¿Cuál es la derivada de t? 1. 1. Menos 10 al cubo por t al cuadrado. Mantengo la constante 10 al cubo y derivo el t al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del t al cuadrado? 2t. 2t. Muy bien. Entonces mi derivada me quedó como 10 a la cuarta menos 2 por 10 al cubo por t. ¿Sí? Bien, entonces calculamos ahora esa razón de crecimiento a las 0 horas. Es decir, t vale 0, el tiempo vale 0. Me quedaría 10 a la cuarta menos 2 por 10 al cubo por 0. Esto me da simplemente 10 a la cuarta. Todo número o expresión multiplicada por 0 me va a dar 0. Me queda esto. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente tenemos que encontrar la derivada en ese tiempo 0. Bueno, luego me piden calcular en un tiempo de 5 horas. Siempre vean también muy bien en las unidades. Si acá me está diciendo horas, acá yo tenía que tener horas, sí o sí. Y sí me decía horas. Por ejemplo, si acá me decía minutos, yo tengo que pasar esos minutos a horas y recién reemplazar.
No puedo mezclar las unidades. Bien, ¿cuánto me había dado la derivada? Bueno, la derivada en 5 va a ser 10 a la cuarta menos 2 por 10 al cubo por 5. ¿Cuánto me da esto? 0. 10 a la cuarta menos 10 por 10 al cubo, que ese 10 por 10 al cubo va a ser 10 a la cuarta. Yo lo estoy haciendo a mano, pero ustedes lo hacen en calculadora y van a ver que les da lo mismo. 10 a la cuarta menos 10 a la cuarta es 0. ¿Sí? Bien, muy bien. Y por último me piden calcular en el tiempo de 10 horas. Tiempo de 10 horas. Bien, ¿cómo me queda la ecuación? Bueno, las derivadas de las bacterias en función del tiempo a las 10 horas va a ser 10 a la cuarta menos 2 por 10 al cubo por 10. Bien, me queda 10 a la cuarta menos 2 por 10 a la cuarta. Y esto me da menos 10 a la cuarta, ¿verdad? ¿Le dio lo mismo en su calculadora? Sí, profe. Bien, entonces ya tienen ahí todos los resultados. ¿Qué hay que saber de este ejercicio? Saber leer, interpretar qué me están pidiendo. Cuando me dicen razón de crecimiento es porque tengo que derivar. Y bueno, obviamente saber derivar con la tabla y reemplazar nada más un tiempo de 0 horas, de 5 horas y de 10 horas. Bien, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, ahí también ustedes si quieren analizar el enunciado, nos decía que la población de estas continuó aumentando durante un tiempo. Quiere decir que iba creciendo, creciendo la población. Pero después del crecimiento se interrumpió y la población empezó a declinar, es decir, empezó a disminuir esa población. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que, a ver, vamos con otro color, es que la población iba aumentando, ¿sí? Hasta que paró, es decir, hasta que llegó a 0 y después empezó a bajar. Eso respecto del tiempo, obviamente. Bueno, entonces ahí podemos ver con lo que ya calculamos, es que, por ejemplo, a las 0 horas yo tenía una población de 10 a la cuarta. A las 5 horas fue justo donde se paró el incremento de la población y luego a las 10 horas siguió decreciendo, decreciendo porque por algo me dio un valor negativo. ¿Se entiende más o menos el análisis, la relación que tiene? Eso es analizando el crecimiento. El crecimiento iba creciendo hasta las 5, donde paró y luego fue decreciendo. Bien, vamos con el ejercicio. Es como para que practiquen también ustedes analizar los ejercicios, ver qué están calculando, si no es todo em, tan así como, bueno, derivo y chao, reemplazo y chao, sino que hay que analizar y leer los ejercicios. Bien, el ejercicio 3 dice el ingreso semanal en dólares por la venta de X, ay, puse 2, de X escritorios del diseño más económico es, bueno, el ingreso está dado por esta fórmula, ¿sí? Donde I, bueno, obviamente me marca el ingreso en plata, en pesos seguramente si estamos en Argentina, y el X me marca la cantidad de escritorios. La cantidad de escritorios, del diseño más económico, etc. Bueno, el ejercicio me pide, si bien la variable independiente pertenece al conjunto de números reales, ¿cuál es la variable independiente en esta función? X. O los Muy escritorios. bien. La variable independiente es X, la cantidad de escritorios. Independiente. Y el ingreso sería la variable
dependiente, ¿no? Bueno, me dice el ejercicio. Ay, espero que se entienda mi letra. Si bien la variable independiente pertenece al conjunto de números naturales, ¿por qué? Porque no puedo tener menos 5 escritorios, ¿sí? Siempre va a ser desde un escritorio, 2 escritorios, 3 escritorios. Entonces, por eso pertenece al campo de los números naturales. Es posible graficar la función continua que interpreta el enunciado. Representar esta función considerando escalas convenientes en cada eje coordenado, de modo de visualizar la función y para x perteneciente a 1, 10, 20, 100. Bien, me está pidiendo entonces yo que grafique, que represente esta función, considerando escalas obviamente donde se puedan ver estos valores de 1, 10, 20, 100. Bueno, entonces veamos a ver qué función tenemos. Así a simple vista, más o menos no puedo ver qué función tengo, así que voy a hacer distributiva. 2000 por 1 es 2000, menos más por menos menos, y me queda 2000 sobre x más 1. Bien, ahí puedo ver más o menos cuál es la función elemental. Muy racional. Muy bien. Una irracional que va a tener, bueno, cuando x es, la potencia de x es impar, por lo tanto va a ser así, ¿o no? ¿Recuerdan? Desplazamiento. Bien, ¿dónde se desplazó 2000 unidades? ¿Hacia dónde? En forma creciente en el primer cuadrante, entre el primero y el cuarto. El primer cuadrante, claro, es decir, se desplazó 2000 hacia arriba, ¿no? Sí. Porque este 2000 está sumando, perfecto. Se desplazó una unidad hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perfecto. Arriba a la izquierda. ¿Y este negativo qué me quiere decir? ¿Qué crees? ¿Qué quería decir el signo negativo? Se reflejó la función elemental respecto a quién? X. A X. Muy bien. Bien, entonces ven cómo relacionamos todos los trabajos prácticos que ya vimos. Simplemente esto con funciones elementales ya los pueden saber. Y bueno, ¿y este 2000 qué me está marcando? Que se expandió verticalmente o que se comprimió, digamos, horizontalmente. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a hacer más o menos una gráfica así a simple vista. Ustedes háganlo bien, escalen su hoja cuadriculada. Voy a poner, por ejemplo, 1000 y 2000. Bien. Voy a poner 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Esto es X y esto es ingreso. Esto es el ingreso y esto es a X, que son los escritorios. Porque recuerden que el ejercicio me pide que use escalas convenientes, es decir, no puedo ir de uno en uno porque si no voy a tener infinidad de centímetros y no voy a poder graficar el 2000. ¿Se entiende? A ver ahí, ¿dónde está haciendo eco? ¿Se entiende, chicos? Lo de las escalas. Bien. Entonces, como la variable independiente es la X, representa la cantidad de escritorios, lo hago en el eje X. Y como la variable dependiente es el ingreso, lo hago en el eje Y.
Bien, la escala que utilicé para el ingreso va a ser de 1000 y 2000, o sea, de 1000 en 1000, y para los escritorios utilicé una de 10 en 10. Bien, ahora entonces dije 2000 unidades hacia arriba, una unidad, acá bueno, sería este más o menos sería el 1, una unidad hacia la izquierda y se reflejó respecto al eje X. Por lo tanto, si estaba así, ahora va a ir así, la que está en rojo. ¿Se entiende? Eso es reflejarse respecto de el eje X. Por lo tanto, mi gráfica va a ser más o menos esta. ¿Sí? ¿Por qué no hago esta parte de acá? Por ejemplo. Perdón. En negativo. Muy bien. ¿Por qué no hago la parte de ahí? Porque las X, es decir, las cantidades de escritorios, no pueden ser negativos. No puedo decir menos 10 escritorios, menos 50 escritorios, ¿sí? Por lo tanto, solamente las X hago la gráfica de la parte positiva. Y me quedaría resumida en eso. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Esa es la representación de la... ¿Cómo? Sí, se entendió. Muy bien. Esa es la representación gráfica de este enunciado, ¿sí? Hay que analizarlo siempre leyendo el enunciado. No es solamente graficar de uno en uno, sino teniendo en cuenta escalas, teniendo en cuenta qué es positivo, qué es negativo y así. Y bueno, obviamente con lo que ustedes ya saben de desplazamientos, etcétera. Bueno, decimos el ejercicio A. El ejercicio B me pide determinar el ingreso marginal, ¿sí? Es lo que leíamos al comienzo del trabajo práctico. Ingreso marginal me está determinando la derivada, ¿sí? Que es derivada del ingreso sobre la derivada de X. Cuando se venden X escritorios, quiere decir que se tengo que derivar. Bien, teníamos nuestra función de ingreso que era, ya la vamos a colocar distribuida, así como de esta forma. Recuerden todas las formas de escribir simbólicamente la derivada. Bueno, la derivada de ese ingreso va a ser la derivada de 2000. 0. 0 menos, ¿cómo derivo esto? Derivada entre un cociente. El numerador. Muy bien, puedo hacerlo como con la regla de derivación, que era el numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado sobre el derivador, el denominador al cuadrado, ¿sí? Otra forma de hacer esto sería, por ejemplo, transformando este menos 2000 en el x más 1 elevado a la menos 1. Entonces, transformándolo en una potencia, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Simplemente porque arriba tengo una constante. Cuando no tengo constante, sí o sí tengo que aplicar la regla de la división. No puedo hacer esto. En este caso sí. Entonces fíjense cómo me queda una potencia donde la derivada sería, mantengo la constante y derivo la función. La función derivada es la siguiente. Y ya está, ¿sí? Porque la derivada de x más 1 es 1, por lo tanto, bueno, no va nada. Bien, esa es una forma, transformándolo como potencia, o si no la otra, como decía el compañero, con la regla de división. El numerador derivado va a ser menos 0 por el denominador sin derivar, x más 1, menos 2000 por el denominador derivado que es 1. Bien, acá era menos 2000. Bueno, se hace más, directamente lo voy a poner así. Sobre el denominador al cuadrado. Esa es la regla de la división. En ambos casos me queda
más 2000 sobre x más 1 al cuadrado. Bueno, entonces esta derivada del ingreso va a ser 2000 sobre x más 1 al cuadrado. Recuerden que esto es lo mismo que poner de esta forma, ¿sí? Y eso representa el ingreso marginal. Bueno, ¿qué más? A ver, me pide el ejercicio C, hallar e interpretar el límite del ingreso cuando tiende a infinito y el límite del ingreso marginal cuando tiende a infinito. Bueno, deberíamos calcular entonces ambos límites. El límite de la función ingreso que es esta función, ¿cuánto va a valer? 2000. 2000. ¿Por qué? Porque reemplacemos 2000 menos 2000 sobre infinito más 1, ¿sí? Me quedaría 2000 menos 2000, infinito más 1 es solamente infinito. Todo número dividido por infinito, ¿cuánto me da? 0. 0. ¿Recuerdan eso? Sí. Muy bien, entonces 2000 menos 0 me va a quedar 2000. ¿Se entendió? Es límite, simplemente lo que veníamos haciendo anteriormente. Y luego, bueno, me pide calcular el límite cuando x tiende a infinito de su derivada. Bueno, la derivada ya tengo hecha, así que directamente la voy a colocar. Y me quedaría 2000 sobre infinito más 1 al cuadrado. Infinito más 1 es infinito. Infinito al cuadrado va a seguir sin infinito. Un número dividido infinito, ¿cuánto es? 0. 0. ¿Sí? Y este es el resultado del siguiente límite. Bien, entonces eso es esos serían los límites que me está pidiendo el ejercicio. Y después me dice interpretar. ¿Qué interpretarían ustedes con el primer límite? Que por muchos productos que venda, el ingreso adicional siempre va a ser de 2000. Perfecto. Que por más que venda infinitos productos, porque recuerden que las X son los escritorios, por más que venda infinitos escritorios, el ingreso máximo va a ser de 2000 pesos. ¿Se entiende? Por eso X tiende a infinito. Es decir, si yo vendo, no sé, 2000 escritorios, el ingreso sería de 2000. ¿Por qué? Porque está dado por la función que me dio el ejercicio. Y bueno, y en el segundo, ¿qué interpretarían ustedes? Sería la misma, o sea, que por más productos que se produzca o vendamos, nuestro ingreso adicional sería 0. O sea, seguiría siendo 2000. En este caso no sería esa, porque fíjate que el límite nos dio 0 y que no es lo mismo calcular el límite de una función que el límite de su derivada. La derivada representa la razón de cambio, es decir, el crecimiento o el decrecimiento que hay. Al tender X a infinito, es decir, al vender muchos escritorios, me va a dar la razón de cambio igual a 0. Quiere decir que representa un ingreso marginal decreciente, es decir, puede ir, no sé, aumentando, puede tener 1000 pesos y va decreciendo, decreciendo hasta llegar a 0. Eso querría decir más o menos el segundo límite. Que la razón de cambio o el costo ingreso marginal es decreciente. Bien, El ¿qué primero que más? quería decir, ¿Sí? el ¿Qué? primero que quería decir,
el primer límite. El primero, en resumido, que el ingreso máximo para vender infinitos o muchos escritorios es de 2.000 pesos. Y bueno, y el segundo es que el ingreso marginal va de forma decreciente hasta llegar a cero, más o menos algo así. Obviamente que en economía esto tiene otro significado, pero nosotros en análisis vamos a representar en eso, la función y la derivada y qué quiere decir cada uno. Bueno, ahí tienen entonces cómo calcular el límite, no se olviden de calcular límite, no se olviden de cómo graficar, no se olviden de los demás prácticos, ¿sí? Que todo va relacionado. Bien, vamos al ejercicio 4. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos a tratar de no hacer todo. Una persona ilumina una pared con una linterna en forma ascendente desde una posición inicial, como muestra el siguiente gráfico. Vamos a hacer el gráfico. Esto que está rayadito es mi pared. La persona está en este punto. Y bueno, de ahí ilumina hasta arriba, es decir, en forma ascendente, con una linterna. Acá se genera una distancia D. Y acá, es decir, la distancia entre la persona hasta la pared es de 10 metros. Bien, esa es la gráfica. ¿Qué más? Me pide completar la línea de puntos, la fórmula de A en función de D. Tenemos que encontrar la fórmula del ángulo alfa en función de mi distancia, ¿sí? A en función de D, alfa en función de D. Bueno, ¿qué fórmula trigonométrica? Porque si ven, este es un triángulo rectángulo. ¿Qué fórmula trigonométrica me incluye a mi D, a mi 10 metros y a mi ángulo alfa? ¿En qué fórmula voy a poder relacionar todo? Tangente. Muy bien, tangente. Vamos a hacerlo aparte. ¿Cuál es? Que la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto, que es la distancia, sobre el cateto adyacente, que es los 10 metros, ¿sí? Por lo tanto, acá yo tengo que despejar ese alfa. Ese alfa va a ser el arco tangente de la distancia sobre 10. Y si se dan cuenta, ya está despejada la función alfa en función de la variable d. Arco tangente de d sobre 10. Esa es mi fórmula despejada ya. Bien, ¿qué más me pide? La razón de cambio del ángulo alfa cuando d vale 4 metros. ¿Qué quiere decir razón de cambio? Y voy a preguntar hasta que les quede regrabado. La derivada. Bien, razón de cambio es derivada. Entonces yo tengo que derivar. Me pide la razón de cambio del ángulo A. Entonces tengo que derivar esa ecuación, esa función A en función de D. Bien, ¿cómo se deriva el arco tangente? 1 sobre 1 más raíz de x al cuadrado. 1 sobre 1 más la raíz, ¿seguro que va? Creo que no. No, x al cuadrado por... X al cuadrado, muy bien. X, ¿cuánto vale? Es todo mi argumento, quiere decir que cuando va a X tengo que poner todo. D sobre 10 al cuadrado, muy bien. Y por regla de la cadena debo derivar ese argumento también, ¿o no? ¿Cuál es la derivada de D sobre 10? Recuerden que D sobre 10 es lo mismo que poner 1 sobre 10 por D, para que puedan separar así constante de la variable. ¿Cuál es la derivada?
Un quinto de D. ¿Cuánto? Sería un quinto de D. Un quinto de D. No, fíjense aquí, vamos a repetir igual. Ah, Tenemos ya, esta un producto. función y donde nuestra primera operación es el arco tangente. Se raya. El arco tangente. La derivada del arco tangente es todo esto, ¿sí? Por regla de la cadena también debo derivar su argumento, obviamente. Este D sobre 10 es lo mismo que poner 1 sobre 10 por D. ¿Por qué? Porque D por 1, porque D por 1 es D. Bien, entonces, ¿cuál es la derivada de 1 sobre 10 por D? Mantengo constante y derivo función. 1 sobre 10. Muy bien, 1 sobre 10. Entonces, mi derivada sería, de ese argumento sería 1 sobre 10. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esa recién sería la derivada. ¿Qué más nos quedaría entonces? Indicar las unidades correspondientes. Bueno, ya sabemos que los ángulos, el ángulo alfa siempre se mide en grados en este caso. Bueno, podría ser en radianes también, ¿por qué no? Pero bueno, pongamos, por ejemplo, en grados. ¿Qué más? A ver, vamos al siguiente ejercicio. Entonces acá vamos practicando cómo encontrar primero una función y después obviamente cómo derivarla. Profe, ¿puede explicar de Sí. nuevo ahí 1 sobre 10? Ahí no entendí bien. Bien, no hay ningún problema. Tenemos la función a derivar que es esta. Alfa, la voy a borrar para que se entienda. Arco tangente de 10 sobre 10. Ahí está. Tenemos la función a derivar que es alfa en función de d es igual al arco tangente de d sobre 10. ¿Cómo se deriva esto? La derivada va a ser, primero debo derivar el arco tangente. La derivada por tabla de arco tangente es 1 sobre 1 más Sx, que representa todo el argumento del arco tangente, Sx al cuadrado, ¿sí? Entonces por eso tengo que poner todo. Por regla de la cadena, no puedo terminar ahí nomás y solamente derivar el arco tangente, sino que también debo derivar este argumento. Y la derivada de d sobre 10 lo pueden hacer o en regla de la división, o porque es una división, o simplemente separando así. Simplemente separando así. D sobre 10 es lo mismo que poner 1 por D, 1 por D sobre 10, ¿sí? O sea, 1 sobre 10 por D. Es como que yo solamente estoy separando. Y bien, ¿cómo se deriva esto? 1 sobre 10 por D. Mantengo la constante que es 1 sobre 10 y la derivada de D, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces me queda el ejercicio así. Por eso solamente pongo 1 sobre 10. 1 sobre 10 por 1 es 1 sobre 10. ¿Ahí se entendió? Esto sucede mucho, por ejemplo, en lo que es x sobre 5, no sé, r sobre 3, t sobre 4, ¿sí? Cuando tengan que derivar eso. Ustedes pueden aplicar la regla de la cadena, no hay ningún problema. 1 por 5 menos x por 0 y le va a dar a ver, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivada, le va a dar 5 sobre 5 al cuadrado, que se simplifica y me queda 1 sobre 5, ¿sí? Pero es muy largo. ¿Yo qué les recomiendo hacer? Simplemente separar. Este t sobre 4 va a ser un cuarto por t. Y ya está. La derivada de un cuarto por t va a ser un cuarto nada más. ¿Se entiende? Todas estas variables sobre una constante. Y lo mismo yo le explicaba hace rato con, por ejemplo, al revés.
5 sobre X, 3 sobre R o 4 sobre T. ¿Cómo se deriva? Una forma es aplicando la regla de la división. Y la otra forma, ¿cuál es? Poner 5 por X a la menos 1. ¿Sí? Cuando está en el denominador, en esa variable se puede elevar a la menos 1 y ya pasa al numerador. Y bueno, ya lo derivan así como está, como una potencia normal. ¿Se entendió un poquito o los confundí más? Ese para el caso donde tengan divisiones Sí donde... entendí. Muy bien. Ese para el caso donde tengan divisiones y alguno, ya sea el numerador o el denominador, sea una constante. O sea, lo pueden resumir y derivarlo así. Ahora en el caso donde tanto arriba como abajo tengan X, ya no. Ahí tienen que aplicar sí o sí la regla de la división y no hay otra cosa que hacer. ¿Sí? Bueno, terminamos entonces el ejercicio 4. Ya sacamos la razón de cambio. El 5 dice, se derrama petróleo de un tanque. Bueno, se los voy a mostrar acá, por si no lo tienen a mano. Se derrama petróleo de un tanque roto formando una mancha circular. Si el radio del círculo... si el radio del círculo aumenta a razón constante de 1,5 pies sobre minutos, ¿con qué rapidez aumenta el área contaminada por el aceite en el instante en el que el radio del círculo mide 80 pies? Bueno, vamos a ir por paso. Vamos a ir por paso. Se derrama petróleo de un tanque roto formando una mancha circular. Entonces yo tengo un tanque que está derramando aceite y forma esta mancha circular. Si el radio del círculo, vamos a hacer un círculo bonito. Ahí está. Si el radio del círculo, vamos a marcar el radio entonces, el radio siempre es la mitad. Aumenta a razón constante de 1,5 pies sobre minutos. Si me dice aumenta a razón constante, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está dando como dato? Aumenta a razón constante. ¿Qué vimos? ¿Eso era qué? La palabra razón. Aumenta a razón constante. Derivar. Me está dando como dato muy bien la derivada, ¿sí? ¿La derivada de quién? Tenemos 1,5 pies sobre minutos. Cuando me está diciendo a razón constante, me está dando una derivada, pero ¿de quién? Miro las unidades. Si me está dando pies sobre minutos, va a ser la derivada de quién? De distancias, por ejemplo. No, no voy a poner la D. En la derivada del radio sobre Por el tiempo. el Sobre el tiempo. tiempo. Muy bien, chicos. Entonces ahí se ayudan con las unidades que le está dando el ejercicio. Los pies están midiendo siempre distancia. En este caso, ¿qué distancia estamos midiendo? La del radio. Porque dice el radio del círculo aumenta. Entonces me está dando la derivada del radio en función del tiempo que está en minutos. Luego me pide con qué rapidez aumenta el área contaminada por el aceite. Es decir, que esta área va a crecer, va a ser más grande y yo tengo que calcular con qué rapidez aumenta. En el instante en el que el radio del círculo mide 80 pies. Entonces ya me está dando un dato que es el radio del círculo, que va a ser de 80 pies. Muy bien. Plantea entonces en este caso, como hablamos de área, la fórmula de área. ¿Cuál es la fórmula de área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Perfecto. Bien, como me está pidiendo acá mi ejercicio, la rapidez con la que aumenta, me está pidiendo la derivada, obviamente,
de esa área. Entonces vamos a derivar. Pi, ¿qué es? Una constante. Constante. Entonces, muy bien. Mantengo la constante y derivo la función r al cuadrado, que es 2r. Bien, y ya tengo la derivada. Esa derivada está en función de un tiempo, ¿sí? Y esto que yo derivé va a ser por dr sobre dt. Ahora le explico por qué. ¿Por qué? Porque acá como mi variable, a ver si ven la manito, como mi variable acá con la que yo estoy derivando es r, acá va a ir de r, obviamente. ¿Y qué estoy derivando yo? A. Entonces va a ir de A. El tiempo y el tiempo es una variable que se pone para que se simplifique simplemente y va a quedar solamente de A y de R, ¿sí? Y también, ¿por qué se pone? Porque acá me están dando el dato de R de T. Entonces acá ya puedo reemplazar esto que está acá. Bien. Dicho en otras palabras, ustedes están derivando A sobre dr. Entonces, en vez de poner este dr dividiendo, está acá multiplicando. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a copiar acá nuevamente la forma de expresar. El área derivada en función del radio es lo mismo que poner derivada de A en función de R. Bien. Y ese de R pasa al otro miembro. A ver, decime. Disculpa, en esa parte cuando escribís el dA sobre dt, el tiempo casi siempre lo usás, digamos. Sí, Claro, porque o sea, a medida que pasa el tiempo aumentaría el área, digamos, del círculo. claro. Claro, muy bien, porque a medida que Claro, pasa el tiempo va a pasar el A. Aparte, ¿por qué se claro, pone el DT? Porque, ¿por qué se pone el DT? Porque acá está dividiendo, acá pasaría el DT multiplicando, entonces es como si no tendría nada, ¿sí? Es claro, sí. como, es Igual sí o como, sí necesitaría también o sea, que esté también el otro lado, porque claro, dt sí o es sí, la variable independiente, digamos. muy Y en bien, la, sí, sí o sí necesito que esté en el otro lado también. Si no, no lo puedo tener en uno solo porque no tendría sentido en mi expresión, ¿sí? claro, o sea, El si lo dejo radio, fijo, ¿cómo? o sea, si primeramente está en función del radio directamente, porque tenemos pi por 2 estaría en función del radio y el dA está en función de t. Ujú, ¿Sería por claro. eso? Sí, primeramente, como puse acá, el área está en función del radio, como vos decís, ¿sí? Sí, Y esa derivada es lo mismo que poner de A sobre dr. ¿Qué les dije yo? Ese de A, este dr puede pasar acá, está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces de acá es donde sale el de A y el dr. Los dt se ponen, ¿por qué? Porque el área crece en función del tiempo y el radio también está creciendo en función del tiempo. Y como les decía hace rato, se simplificarían en realidad, pero yo los necesito poner porque el dato acá que me está dando es dr sobre dt, ¿sí? En síntesis, el área ustedes la derivan y lo multiplican por la derivada de la variable, que en este caso es r. A ver, y bueno, entonces una vez ya expresado esto, vamos a reemplazar todos los datos que nos dieron. Tenemos dA sobre dt es igual a pi por 2 por el radio, que ya sabemos que es 80 pies, nos está pidiendo el ejercicio a calcular para ese radio, y dr sobre dt, que representa mi incremento del radio, es 1,5 pies sobre minutos. ¿Sí? Muy bien, y ustedes ya con la calculadora lo calculan. Esto me quedaría 280, 160, 80, 240 puede ser. 240 pi, pies al cuadrado sobre minutos. ¿Me van siguiendo? Simplemente entonces después de derivar, reemplazo todo. Ya tengo el radio, ya tengo el dr sobre dt, reemplazo y me queda 240 pi, pies al cuadrado sobre minuto. Que bueno, ustedes lo pueden
multiplicar si quieren al 240 pi. Vamos a hacer No, otro profe. ejercicio. ¿Cómo? No, sí me da la calculadora. ¿Sí te da? Bien. Sí. Vamos a hacer de todas formas otro ejercicio similar que es el 6 para que quede más o menos este tema, porque por lo que vi a algunos les costaba este tema más claro. Vamos a repasar este ejercicio igual. El ejercicio, el enunciado me decía, el radio del círculo aumenta a razón constante. Cuando le están diciendo que el radio del círculo aumenta a razón constante, le está diciendo que le da como dato la derivada, ¿sí? La derivada de 1 va a ser 1,5 pies sobre minutos. Debo mirar las unidades porque son importantes para ver derivada de quién me están dando y en función de quién. Como me está diciendo pies y bueno, me estaba diciendo que era el crecimiento del radio, vamos a poner arriba derivada del radio. Como acá dice minutos, va a ser en función de tiempo, ¿sí? Es decir, sobre dt. Ya tengo un dato. Luego me pide que yo calcule la rapidez con la que aumenta el área. Al darme la palabra rapidez, en que la rapidez aumenta, ya me está diciendo que es la derivada la que tengo que calcular. La rapidez con la que aumenta el área va a ser la derivada de A. ¿Bien? Y como me está pidiendo en un instante de tiempo, va a ser de A sobre dt, obviamente. ¿En qué instante de tiempo me pide? En el instante en donde el radio vale 80 pies. Entonces el radio vale 80 pies. Ya tenemos los datos. Como les decía al comienzo de la clase, en este tipo de ejercicios lo importante es saber ustedes reconocer las palabras y los términos que le están indicando la derivada, ¿sí? Ya sea razón de cambio, tasa de cambio, razón constante, aumento o no sé, crecimiento, rapidez, todo eso son palabras que me marcan derivada. Bien, entonces planteo mi fórmula de área, que es el área de este círculo de la manchita, y es pi por radio al cuadrado. Nosotros tenemos que calcular la derivada de A en función del t. Por lo tanto, derivamos la A. Derivada de A va a ser pi por 2 radios, ¿sí? ¿En función de quién estoy derivando? En función de R. Entonces pongo dr. dA va a ser pi por 2 radio por dr. ¿Bien? ¿Y por qué lo divido por dt y por dt? Es porque no me afecta en nada y además porque en mi ejercicio inicial yo tenía este dato de dr sobre dt. Y bueno, obviamente porque el área está creciendo en función de un tiempo, que es lo que tengo que calcular acá. Bueno, una vez derivado todo, ya solamente es reemplazar con los datos que me dio el ejercicio. El radio es de 80 pies y este incremento del radio va a ser de 1,5 y ya tengo el resultado que me estaba pidiendo el ejercicio. Más o menos ese es un repaso del ejercicio 5. Vamos a hacer el 6 que es parecido. Leemos entonces, dice la cinta transportadora de una draga echa sobre el suelo agua con ripio y este se acomoda formando conos. Vamos a hacer un cono entonces. En los que la altura, ¿dónde me quedé? Perdón. En los que es la altura, ¿cuál es la altura del cono? Este. Es importante siempre graficar, ¿sí? Esta altura h es siempre 1/3 del diámetro. Bueno, 1/3 del diámetro. ¿Qué diámetro? Obviamente del diámetro de este círculo que es el cono. ¿Qué representa el diámetro? Todo esto. ¿Sí? El diámetro es todo, el radio es la mitad. Bueno, después me dice, haya la razón de cambio del volumen. ¿Razón de cambio qué es? Derivada, ¿o no? Entonces me están pidiendo la derivada del volumen. Del ripio con respecto a la altura, cuando este vale medio
metro. Es decir, cuando este se está refiriendo a la altura. Cuando la altura vale medio metro. Vamos a poner 50 centímetros. Medio metro son 50 centímetros. ¿Qué más me dice? Sabiendo que la altura crece en forma constante de 3 centímetros sobre minutos. A ver, ahora participen ustedes. ¿Qué me está queriendo decir en esa pequeña oración? A ver, se los voy a poner para que, por si no lo tienen a mano. Acá donde dicen el ejercicio 6. Sabiendo que la altura crece en forma constante. ¿Qué es eso? La altura crece en forma constante. ¿Qué me está dando? Derivada de h La respecto altura del es tiempo. proporcional al tiempo. Muy bien, me está dando la derivada de la altura y muy bien el otro compañero me está dando más específico la derivada de la altura proporcional al tiempo. Es decir, juntando ambas respuestas me está dando la derivada de la derivada de la altura, que la estamos poniendo con h, sobre el tiempo. ¿Se entiende? ¿Entienden entonces cómo analizar cada oración de ese enunciado? Me están dando ese dato, que es 3 centímetros sobre minutos. Y si nosotros analizamos las unidades, la altura se mide en centímetros y el tiempo se va a medir en minutos. ¿Sí? Bueno, ya tenemos 3 datos. Tenemos una ecuación de dato, tenemos un dato de altura y tenemos un dato de derivada. ¿Qué tenemos que calcular? dB. Muy bien. ¿Cuál es el volumen de un cono? Creo que tenía por acá la fórmula, porque tampoco me la 4 acuerdo. tercios pi radio al cubo. Sí, al cuadrado tengo yo. ¿Puede ser? Bueno, Yo tengo 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula de un cono. Bueno, después las pueden buscar por internet igual a ver si es la misma. Bien, entonces el volumen de un cono es pi por radio al cuadrado por su altura sobre 3. O sea, una constante. Muy bien. ¿Qué tengo que calcular yo? dB, obviamente, pero ¿en función de quién? ¿Del radio o de la altura? de la altura. De la altura. Si vuelven a leer el ejercicio, le dice hallar la razón de cambio del volumen con respecto a la altura. Entonces, esto es lo que estamos buscando nosotros. ¿Bien? Bien. Antes de derivar, esta ecuación, ¿cómo la puedo colocar en función solamente de la altura? ¿Qué más puedo aplicar? Fíjense que ahí me está molestando como dato el radio. Voy a utilizar esta fórmula de acá, fíjense. Me está diciendo que la altura siempre va a ser 1/3 del diámetro. ¿Qué es el diámetro? 2 veces el radio. Sí, muy bien. Entonces de ahí Sí. fíjense que ya puedo encontrar una ecuación para despejar mi radio y que ya todo me quede solamente en función de la altura. El radio entonces va a ser 3/2 de mi altura. ¿Sí? El 2/3 pasa multiplicando pero invertido. ¿Se entendió? Entonces ya utilicé ese primer dato de la ecuación. Entonces en vez de poner este radio, ¿qué voy a poner? 3/2 de la altura. Todo eso al cuadrado por h. ¿Bien? Y el 3 lo voy a poner acá solamente. Pi sobre 3. Como todo está multiplicando, es lo mismo hacer una raya grande que es solamente dividir el pi sobre 3. Bien. ¿Se entendió, chicos? Entonces ahí, ¿qué es lo que hice? Reemplacé la R de radio por la ecuación del dato que me dio el ejercicio. Y ya queda todo B en función de H. Sí, entonces recién puedo derivar. Derivamos entonces. La derivada de B va a ser pi. Vamos a acomodarlo un poquito más antes de derivar para que se vea mejor.
Pi sobre 3, 9 cuartos de h al cuadrado por h va a ser, esto se simplifica y me queda pi sobre, no, me queda 3 cuartos de pi por h al cubo. ¿Me van siguiendo? Simplemente estoy resolviendo ese cuadrado para que me quede más sencillo de derivar. Y me queda 3 cuartos de pi por h al cubo. Bueno, ahora sí derivo. La derivada de b, ¿cuál va a ser? Utilicen esto. Va a ser, mantengo constante que es 3 cuartos pi y derivo el h al cubo. ¿Cuál es la derivada de h al cubo? 3h al cuadrado. 3h al cuadrado, muy bien. ¿Por de qué? ¿En función de quién estoy derivando? En función de h. O H. sea, Por derivada de dh. h en función de tiempo. Claro, muy bien. ¿Se entiende eso del dB y del dh? Uy, este dD es porque estoy derivando B. Y este dH es porque estoy derivando en función de H. Nada más que eso. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer aparecer son los respectivos dt. dt y dt. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder reemplazar con los datos que yo ya tengo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me faltó espacio. Cuidado. Me quedaría 3 cuartos de pi por 3 por, ¿cuánto vale h? 3 centímetros sobre el minuto. No, h, O ya lo otro. altura. 50. Ah, 50, muy bien, 50 centímetros al cuadrado por, ¿y cuánto vale dh sobre dt? 3 centímetros Cuarto sobre pi el minuto. por... Ese sí, Ah, no, no, no. muy bien, Ah, sí, sí, 3 3 centímetros. centímetros sobre minuto. Y fíjense que son todos números y ya tienen el dato de dB sobre dt. ¿Se entendió? Ahí lo calculan ustedes con su calculador, etc. Le da un número bastante grande. Pero como estamos hablando de un volumen y de una altura de 50 centímetros, es válido. Bien. Bueno, esos serían ejercicios entonces, aplicando lo que es la derivada. Ejercicios, digamos, problemáticos aplicando derivada. En este caso ya no vamos a usar solamente esto, derivada de b en función de h, sino que vamos a empezar a usar esto, de b sobre dh, para poder ir reemplazando, etc. Bien, vamos a los ejercicios relacionados con la física, que es un tanto más bastante sencillo. 7. Un móvil se desplaza de acuerdo a la ecuación S igual a dt más 6t al cuadrado, donde S es la distancia recorrida y t es el tiempo medido en segundos. La distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Nos ponemos las unidades para no equivocarnos. A. Encuentre la velocidad en el instante t. Entonces yo tengo que encontrar la velocidad en el instante t. La velocidad igual a ¿quién es, dijimos? derivada del espacio respecto al tiempo. Muy bien, la derivada del espacio respecto del tiempo. Estoy poniendo ahora todo con rayitas o si no, bueno, lo ponemos así como ustedes quieran. Todos son lo mismo. Bien, entonces derivamos, nuestra velocidad va a ser la derivada de 2t, 2. 2, más la derivada de 6t al cuadrado es 12t. 12t. Muy bien. Entonces ya encontré mi velocidad respecto del tiempo. Ven,
¿Cuál es su velocidad y aceleración a los 5 segundos? Entonces me está pidiendo la velocidad a los 5 segundos y la aceleración a los 5 segundos también. Bien. La velocidad a los 5 segundos va a ser 2 más 12 por 5, porque el tiempo t vale 5. Esto me da que la velocidad es 12 por 5, 62. Sí, ¿Puede ser? Sí. sí. ¿En qué se mide? En metros sobre segundos. Es importante poner las unidades de medida sí o sí. Bien, ¿qué más me pide? Aceleración. Bien, la aceleración en función del tiempo es igual a ¿quién? A 12 metro Bien, al pero metro sobre segundo al en cuadrado. ecuación. Ah, a la derivada Claro. de la velocidad. Muy bien, a la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o lo ponemos de esta forma, la velocidad derivada, o también como podemos poner la segunda derivada Espera. del espacio, en función del tiempo, dos veces. Bueno, cualquiera de esas formas es como poner aceleración. Entonces derivamos la velocidad para que nos dé la aceleración. Sería derivada de 2, 0, y derivada de 12t va a ser 12. Por lo tanto, la aceleración en cualquier tiempo va a ser de 12. Por lo tanto, la aceleración a los 5 segundos, ¿cuánto va a ser? 12. 12, ¿sí? Porque no cambian nada, entonces sigue siendo 12. La aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados. Bien, perdón. Sí, está bien. ¿Qué más? A ver, tenemos... En algún momento la partícula está en reposo. ¿Qué quiere decir que está en reposo? Creo que también ya lo dijimos. Reposo quiere Velocidad decir inicial que, es cero. muy bien, que la velocidad es 0. ¿Sí? Entonces me está dando ya el dato de velocidad. Mi velocidad en función del tiempo va a ser 2 más 12t, obviamente. Entonces mi velocidad vale 0. Y me dice, en algún tiempo, en algún momento, esa velocidad vale 0. Veamos. Tenemos que despejar en este caso el tiempo t. El 2 va a pasar restando y el 2 se va a pasar dividiendo, por lo tanto me queda que es un tiempo de menos 2 sobre 12. ¿Eso es un tiempo real? ¿El tiempo No, puede ser negativo? no. No. Sí, entonces esto es No. para analizar con física. El tiempo nunca puede ser negativo. No puede decir menos 2 horas, menos 2 segundos, ¿sí? Entonces, al ser el tiempo negativo en este caso, digo que mi partícula nunca está en reposo. O sea, nunca va a valer su velocidad 0. ¿Se entiende el análisis? Tiempo Sí. negativo, entonces el tiempo ese no existe. Por lo tanto, nunca mi partícula está en reposo. En ningún momento. ¿Se entendió lo que es el ejercicio reloj? Espacio sobre tiempo, y que la aceleración es la derivada de la velocidad sobre el tiempo, nada más. E ir reemplazando, bueno, después respecto a qué tiempo le está dando el ejercicio. La Vamos a hacer aceleración una... metros sobre segundo, ¿Cómo? la aceleración ¿Cómo? no era metros sobre segundo al cuadrado. Sí, yo puse metros sobre segundo cuadrado. Sí, no sé por qué lo borré después. Bien, velocidad es metros sobre segundos, aceleración metros sobre segundo cuadrado, espacio es metros y tiempo es segundos. Siempre vamos poniendo unidades. Muy bien ahí, el compañero. Bueno, a ver, ¿qué nos queda?
Vamos para el 8. Las ecuaciones de caída libre, S en metros, S representa el espacio, obviamente, la distancia, y T en segundos, para un cuerpo que se deja caer desde el reposo es, tengo entonces que ya me están dando esta ecuación de espacio en función del tiempo. Y me están dando esta ecuación de espacio en función del tiempo. Y luego, bueno, me dan otra ecuación de espacio en función del tiempo. La primera es para el planeta de Marte, la segunda es para Júpiter y la tercera es para el planeta Tierra. Bien, todas esas ecuaciones de caída libre me están dando, que representan obviamente un espacio en función del tiempo. Dice A. ¿Cuánto tiempo tarda una roca en alcanzar una velocidad de 100 kilómetros sobre hora en cada planeta si cae desde el reposo? Muy bien. Entonces tenemos, a ver, que mi velocidad es 100 kilómetros sobre hora, ¿sí? Ese es el dato que me están dando. ¿Qué dije yo? Que tenemos que tener en cuenta siempre las unidades de medida. Si se fijan al comienzo del enunciado, la ecuación que me están dando es cuando S está en metros y cuando el tiempo está en segundos. Por lo tanto, esta velocidad que me dieron como dato, la tengo que pasar sí o sí a metros sobre segundos, ¿sí? Sí o sí, porque no puedo mezclar unidades. Bien, ¿cómo paso? 100 kilómetros sobre hora. Por 1000 Un kilómetro, muy bien, son 1000, entonces los multiplico por 1000. Y una hora son 60 minutos, es decir, 3600 segundos. Sí, ¿no? Sí, 3600. 60 por 60, 3600. Sí, 3600 segundos. Entonces esos son los factores de conversión. Aquí entonces mi kilómetro con mi kilómetro se va a ir y mi hora con mi hora se va a ir. Entonces ya solamente me queda multiplicar. Sería 100 por 1000 dividido 3600 es 27,7 periódico, bueno, vamos a poner 78 metros sobre segundos. ¿A usted le dio lo mismo Sí, o no? ¿Sí? sí. Sí, da lo mismo. Bien, entonces ya convertí en las unidades con las que estoy trabajando, que es de metros sobre segundos. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tarda en caer en Marte? Veamos. Tenemos que el espacio sobre tiempo es 1,86 por t al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad, ¿cuánto va a ser? Va a ser el espacio derivado, obviamente. ¿Cuál es la derivada de 1,86 por t al cuadrado? 3,72 por T. Muy bien. 3,72 por t. ¿Por qué? Porque el 1,86 se divide por 2, perdón, se multiplica por 2 y se multiplica por el t. Bien. Esa es entonces la ecuación de velocidad. Entonces me está diciendo que mi velocidad vale 27,78. Y es igual a esta ecuación. ¿A qué tiempo entonces llega, a qué tiempo tiene esa velocidad? 27,78 dividido 3,72. Por lo tanto, va a ser un tiempo de
27,47 segundos. ¿Usted le dio lo mismo? ¿Sí? ¿No? Entonces, en Marte, muy bien, en Marte, para que el cuerpo llegue a la superficie, o sea, no, a la roca, no. ¿Cómo es ejercicio? Ya me perdí. Ahí está. Entonces, en Marte, cuando la roca va a alcanzar los 100 kilómetros por hora a los 7,47 segundos, ¿sí? Obviamente, los 100 kilómetros por hora lo tengo que pasar a metros sobre segundo para poder trabajar correctamente. Muy bien. ¿Y qué más? Luego tenemos que calcular lo mismo en Júpiter y lo mismo en la Tierra. Bien, en Júpiter, ¿cuánto va a valer la velocidad? La velocidad es esta ecuación de espacio derivada, entonces la derivada de 11,44 por t al cuadrado va a ser 22,88 por t, ¿o no? Simplemente estamos derivando, perdón. Bien, esa velocidad vale ¿cuánto? 27,78. ¿A qué tiempo alcanza esa velocidad? A un tiempo t, que es 27,78 sobre 22,88. Por lo tanto, t vale 27,78 dividido 22,88 vale 1,21 1,21. segundos. ¿Leía lo mismo? Ah, ya soy. Bien. Entonces, en Júpiter, la roca va a alcanzar esa velocidad al 1 segundo, 2, más o menos. ¿Sí? Y bueno, en Tierra deben hacer lo mismo. ¿Cuánto vale la velocidad en la Tierra? La velocidad es mi ecuación de espacio sobre tiempo derivada. 9,8 por 2 es 18, 19,6 t. Por lo tanto, va a alcanzar los 27,78 de velocidad a un tiempo de 1,41 o 42. muchas gracias, 1,42. Bueno, ustedes redondean ahí o lo que sea necesario. ¿Sí? Y ya tenemos el tiempo en la Tierra. ¿Bien? Entonces, para repasar un poco, recuerden siempre que la velocidad es la derivada del espacio en función del tiempo. Entonces, primero tienen que derivar todas esas ecuaciones que le dieron. Después, recuerden siempre que debemos trabajar con la misma unidad de medida. No puedo trabajar con la velocidad en kilómetros sobre hora si ya el enunciado del comienzo me está diciendo que el espacio se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Así que primero lo debo pasar sí o sí a metros. Profe, ¿puede repetir a qué era la velocidad? El espejo T. ¿Cómo? ¿Te repito? ¿Cómo era? La velocidad era la derivada del espacio y tiempo. Aquí, sí. La velocidad es la derivada del espacio en función del tiempo. Siempre. Bueno, profe. Aquí también. La velocidad es la derivada del espacio en función del tiempo. La velocidad es la derivada del espacio en función del tiempo. Y la aceleración, dijimos que era la derivada de la... Velocidad. Muy bien. La aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Bien.
Como es bastante importante, lo voy a volver a colocar acá. Ya lo hice al comienzo de la hoja, pero lo voy a volver a hacer. La aceleración en función del tiempo es la derivada de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? O también es la derivada del espacio 2 veces en función del tiempo. O sea, tengo que derivar 2 veces. Y la velocidad, es decir, el v en función de t, es el espacio en función del tiempo siempre. ¿Bien? Eso recuerda. Obviamente, bueno, esto tiene su representación también de S sobre dt y bueno, y todo eso, pero ya ustedes lo van analizando. Bien, vamos a hacer 2 más. A ver, ¿cuál quieren hacer? Les muestro acá por si no tienen. Tenemos 9, 10, 11. La 11, El 9 profe. dice, el 11. Sí. Bueno, les comento entonces un poquito el 9 y el 10 sin hacerlo, así lo hacen solitos de tarea y hacemos el 11, ¿les parece? El 9 dice una partícula se mueve sobre la recta numérica como muestra en el gráfico. El siguiente es el gráfico de la posición P, o sea, de la posición de la partícula como una función del tiempo. O sea, ahora vemos gráficamente, ¿sí? Tenemos una gráfica que es espacio en función del tiempo. La partícula se mueve así. Después dice, dar los intervalos de tiempo en los que P se mueve hacia la izquierda, también hacia la derecha, y los momentos en los que P está inmóvil. Bien, ¿cuándo se va a mover hacia la izquierda la partícula P? A ver. En este tramo que es creciente, cuando es creciente, mi partícula P se mueve hacia la izquierda. Va, me estoy equivocando. Izquierda y derecha. En este tramo donde es creciente, mi partícula P se mueve hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque avanza. Al avanzar, está yendo el espacio para arriba, así está avanzando en espacio. Y cuando vaya para abajo mi gráfica, la partícula está retrocediendo, es decir, que se está yendo hacia la izquierda, ¿sí? Cuando la gráfica está así recta, quiere decir que la partícula, ¿cómo está? ¿Está avanzando hacia la izquierda o hacia la derecha? Está en Reposo. reposo, muy bien. Muy bien, porque fíjense que no está avanzando, ¿sí? No, no va desde 2 a 4 centímetros, ni de 2 a 0 centímetros, sino que se sigue en 2, sigue en 2, sigue en 2. Por lo tanto, al no avanzar, ay, ¿qué hice? Al no avanzar, bueno, no importa. Al no avanzar, queda en reposo. ¿Bien? Ojalá hayan podido copiar porque se me borró. Voy a poner otra vez. Si la gráfica está para arriba, la partícula se mueve a la derecha, porque avanza. Si la gráfica está para abajo, la partícula se mueve hacia la izquierda, porque está retrocediendo. Y si está así, en una línea horizontal, la partícula está en reposo. Ahora sí. En reposo o, bueno, inmóvil. ¿Por qué? Porque no avanza ni para adelante ni para atrás. Muy bien, ese sería el ejercicio 9. Y luego pide graficar la velocidad y la rapidez de la partícula. ¿Dónde están definidas? Es decir, obviamente, dónde se mueve. Bueno, para graficar esa gráfica de velocidad, ustedes tienen que plantear la velocidad es igual a el espacio sobre tiempo. Entonces plantean espacio final sobre espacio inicial, porque al no tener ecuación,
nosotros tenemos que ir al primer TP donde era la variación. Entonces ponen espacio, la velocidad va a ser el espacio final menos el espacio inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y usan cada punto que está dado, en donde está dado la partícula, y ya les va a dar su velocidad. Su velocidad les va a dar más o menos una gráfica así, ¿sí? De 3 rayitas así, por si lo quieren tener en cuenta para cuando lo hagan solo. Y la rapidez, como la rapidez siempre es positiva, van a ser rayitas solamente para arriba. ¿Bien? Bueno, ese es el ejercicio 9. El ejercicio 10 del tiempo está dada por la ecuación. Bueno, tengo una ecuación y dice que t está en segundos y b en metros sobre segundo. Bueno, entonces me están dando la ecuación de velocidad en función del tiempo. Y dice, si se sabe que el cuerpo a los 20 segundos, es decir, a un tiempo de 20 segundos, alcanza una aceleración de 24 metros sobre segundo, el valor de b es... Bien, lo que tienen que hacer primero es encontrar la ecuación de aceleración. Una vez que encuentran la ecuación de aceleración, que va a ser obviamente derivando, reemplazan su tiempo t de 20 y su aceleración por 24. Y ya despejan la variable b. Eso es todo. Bien. Seguramente. Entonces la aceleración en función del tiempo va a ser la velocidad derivada. ¿Cuál es la derivada? 2t menos b menos 0. ¿Sí? ¿Por qué es menos b nada más? Porque b es una constante y la derivada de t es 1. Bien, entonces ya tienen ahí la ecuación de aceleración donde su t vale 20 segundos y su aceleración vale 24. Despejan la b y ya está hecho el ejercicio. ¿Se entendió? Ahí más o menos rapidito para que ustedes lo hagan solo. Sí, profe. Sí se entendió. Bien. No, eso no era de la velocidad, no hay que sacar la segunda. Pero la ecuación que te están dando es la velocidad. Y vos tenés que calcular la aceleración, o sea que hay que derivarlo una sola vez. Tenés razón, tenés Si razón. te hubieran dado la de La espacio, derivada segunda se calcula con espacio. la derivada segunda es si ustedes le Funciona hubieran dado la ecuación de espacio. Claro, sí. Ahí sí tienen que derivar 2 veces. Y la derivada segunda, ¿cómo se calcula? Yo derivo y a ese resultado lo vuelvo a derivar, nada más. Eso es derivada segunda. Bien, y después dice, en base a los datos obtenidos en el punto A, el valor de t donde la aceleración vale 0 es, y bueno, ustedes tienen que ver cuándo la aceleración vale 0. Ya tienen el cálculo de b, así que lo reemplazan. Y sacan en qué tiempo la aceleración vale 0. Bien, vamos al 11, que era el que pedía. Eso es un poco rapidito lo que tienen que hacer en esos ejercicios. Bien, 11. Las gráficas A, B y C, tenemos una en verde, una en azul y una en rojo. Muestran la posición S, también muestran la velocidad y muestran la aceleración de un cuerpo que se mueve a lo largo de una recta coordenada, como funciones del tiempo. ¿Qué gráfica corresponde a cada función? Y justificar la respuesta. Bien, entonces yo tengo 3 gráficas y dice que una corresponde al espacio en función del tiempo, la otra la velocidad en función del tiempo y la otra la aceleración en función del tiempo. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá?
lo mismo que venimos haciendo, que siempre la aceleración va a ser mi velocidad derivada, que mi velocidad va a ser mi espacio derivado y que mi espacio sobre el tiempo, bueno, es la ecuación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que yo cada vez que voy derivando, por ejemplo, si tengo una derivada de, no sé, x al cubo, cuando yo eso lo derivo, ¿qué va a pasar con ese polinomio, por ejemplo? Va a disminuir en un grado, ¿o no? Sí, Entonces, cuando lo vuelva a derivar, ¿cómo va a quedar? una constante. Disminuido en otro grado, Ah, sí. ¿o no? 6x. Bueno, me da que, por ejemplo, la gráfica que represente el espacio en función del tiempo va a ser la del polinomio o la gráfica que tenga el mayor grado. La que represente la velocidad, que es esta, va a ser disminuida en un grado. Y la que represente la aceleración va a estar disminuido en otro grado. Entonces, por ejemplo, si se fijan ustedes, la verde es un polinomio que yo lo voy a hacer, bueno, lo voy a hacer con el mismo color. Si se fijan, la verde, que es la C, es la que más curvas tiene, es decir, la que representa el polinomio de mayor grado. ¿Lo pueden ver? Por lo tanto, esa es la gráfica de el espacio en función del tiempo. Luego, si se fijan, esta parábola ahora es de grado 2, por ejemplo, el de arriba podría ser un grado 3, etc. Esta parábola está horrible. Bueno, esta parábola, que es la gráfica A, representaría mi velocidad. ¿Por qué? Porque se disminuyó en un grado. Y por último, esta recta, que es la aceleración, se disminuyó hasta llegar a ser una ecuación lineal. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, de una cuadrática pasé a una lineal. Entonces ya sé que una es velocidad y que la otra es aceleración. Y por ende, bueno, la verde queda como espacio en función del tiempo. Esa es una forma de reconocer. Otra forma, bueno, acá no tengo un para apuntar, lo voy a tener que pasar. Esperen un segundo. Bueno, está medio feíto, pero ahí. Más o menos esas eran las gráficas. Esas eran las gráficas que le daba el ejercicio. Dijimos que la verde era de espacio, la celeste era de velocidad y la roja era de aceleración. ¿Por qué? Porque iban disminuyendo en una unidad, por lo tanto del tiempo de esa gráfica. En ese punto cambia lo que es la concavidad. Era cóncavo hacia abajo y pasa a ser cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Eso es en espacio sobre tiempo. Y en lo que es la velocidad en función del tiempo, no cambia la concavidad, sino que cambia la monotonía. Iba de decreciente a creciente. ¿Sí? Y en lo que es la aceleración,
no cambia ni el espacio ni el tiempo, sino que justamente en ese punto corta al eje X, ¿sí? Entonces esa es otra forma por ahí de identificar o de relacionar las tres gráficas. Una es que va disminuyendo en un grado, por lo tanto su gráfica va cambiando. Y otra sería esto, el cambio de concavidad, el cambio de monotonía y la ecuación de la recta lineal. Siempre en aceleración solamente va a ser recta. Eso también puede anotar si quiere, la gráfica. Siempre va a ser recta. En el espacio y en función del tiempo, en el espacio y en la velocidad sí pueden ser curvas, pero en la aceleración no. Y eso también lo pueden ver, lo saben seguramente por física. ¿Sí? Sí. Profe, una pregunta. Bueno, decime. Y aparte de justificar así como más lo haríamos, en forma coloquial. En forma coloquial, y en forma coloquial lo representaría, por ejemplo, con esto que es la concavidad y la monotonía y la ecuación lineal. Esto ya viene relacionado, seguramente es una introducción al trabajo práctico número 10, porque en el trabajo práctico 10 vamos a ver la relación de la primera derivada y la relación de la segunda derivada con lo que es una gráfica. En la primera derivada siempre hay un cambio de monotonía. En la segunda derivada siempre me va a marcar lo que es el cambio de concavidad. ¿Sí? Entonces en la primera derivada siempre va a ser tu velocidad, por eso esa es la gráfica, y tu segunda derivada siempre representa la aceleración. Por eso la gráfica. Ah, bien, bien. Muchas gracias. De nada. Esto, más que nada esto, digamos, de la primera y la segunda derivada, que es los que vamos a ver en el siguiente práctico. Vamos a ver puntos máximos, puntos mínimos, cómo calcular derivadas